Muy bien, pues antes de entrar en el mundo actual, en los templos actuales, vamos al templo a los romanos. ¿Qué han hecho por nosotros los romanos? No contestes. Pero muchas de las creencias, de las supersticiones, de la religión que hemos adoptado, incluido las fiestas, proceden de los romanos. Los romanos eran un pueblo muy supersticioso, era el mayor imperio que hubo en su época. Nadie se oponía a un ejército, a unas legiones romanas, pero a la vez eran tan supersticiosos que no hacían nada, absolutamente nada, ni siquiera una batalla, sin antes implorar a sus dioses, porque creían en la eficacia poderosa de sus dioses. Y en una casa, en una villa romana, en un domus, en el atrio, lo primero que te encuentras, y hay muchas reproducciones en España de atrios romanos y de domus romanas, es el lararium. ¿Qué es el lararium? Donde se adora a los dioses lares. A ver, acordaros, un pequeño resumen. Ya digo que toda esta información la sabéis, pero hay que recordarla, no pasa nada. Los romanos, dentro de sus dioses mayores, no vamos a entrar en los dioses mayores, no vamos a entrar en toda su parafernalia de dioses, vamos a entrar en los dioses menores. Tenían 3 dioses menores principales. Los dioses lares, los manes y los penates. ¿Os suena? Vale. Voy a centrarme solo... Los penates eran los dioses de la despensa. Hombre, la despensa, el grano, el trigo, en fin, había que cuidarlo aquello y tenían sus dioses domésticos específicos. Pero los dioses lares, el lararium, no sé si fijáis aquí, ¿veis? Aquí se entraría, ¿veis el lararium? No sé si se enfoca con lo rojo. No se ve ahí. Bueno, ¿veis el lararium? Que sería esta parte de allí. Y en el lararium estaría dentro del atrio. En el lararium tiene esto, es un altar. Es un altar imprescindible. Ningún romano de bien y de pro podría prescindir de un lararium. El lararium, que es el altar donde están sus dioses lares, sus dioses protectores, la diferencia con los dioses manes, que son los dioses de los antepasados, de los muertos que todavía sigue protegiendo a la familia, al hogar, pues en el lararium tienen esto. ¿Os habéis fijado en esto? Pero muchas veces no nos fijamos en los detalles. Los lares son los que están al lado, con una cornucopia, es el cuerno de la abundancia, ¿vale? El que está en el medio es el genio doméstico, el genio del hogar. Las ofrendas las tenía que hacer el pater familias en representación a toda la familia. Y abajo está el genius loci, la serpiente, el genio del lugar, la parte más cosmotelúrica. Porque el genius loci es el genio que habita en un lugar determinado, no 100 metros más allá, en un lugar determinado. Y aquí es donde se les ofrecía incienso, se les ofrecía comida, se les ofrecía de todo, porque había que tenerles contento, porque los dioses lares son los que te iban a proteger de cualquier incidencia doméstica, cualquier enfermedad, cualquier problema que tuvieras. Eran los dioses lares y creían firmemente en ellos. Y estoy hablando de los romanos, de las legiones romanas, que no tenían ningún tipo de problema en cortarte la cabeza con la gladius si contravenía sus normas. Era un pueblo muy supersticioso, pero supersticioso porque por su experiencia sabían perfectamente que si no tenías a bien a estos dioses protectores, cambiaba la polaridad y entonces podían ser dioses vengativos. Fijaros, habéis visto seguro que muchos museos, habéis ido incluso pues, a conferencias donde se ha hablado de los romanos. Habéis visto que esto es una tumba típica romana. ¿Os habéis fijado por qué aparece una D y una M en estas tumbas, en el epitafio de las tumbas romanas? La D y la M está haciendo mención a los dioses manes, a los antepasados, el dis manibus. Es decir, se les está honrando a los dioses manes. ¿Para qué? Para que sea acogido en el más allá por estos dioses manes. Porque así como hay dioses protectores en la vida cotidiana, también hay dioses protectores cuando tú pasas al otro lado, cuando vas al más allá. Entonces, ese es el dis manibus y luego ya te aparece a quién va dedicada la lápida, esta tumba. Pero siempre tiene que aparecer la D y la M. Porque es la ofrenda, es la forma de consagrar a ese espíritu precisamente para que tenga un buen viaje hacia el otro lado. Dis manibus, fijaros siempre en los detalles, siempre la religión está presente. Igual que cuando vayáis a Mérida o a cualquier lugar donde hubo un asentamiento romano, veréis que hay cabezas de medusas. ¿Por qué? No es una cuestión decorativa, que también.
Las cabezas de medusa es un elemento apotropaico, es un elemento de defensa. La cabeza de medusa tiene que ver con la mitología, cuando Pegaso le corta la cabeza a Medusa con esos pelos de serpiente y luego se coloca en el escudo de Atenea, porque aquel que mire la medusa queda petrificado. Por eso la medusa se colocaba siempre en los lugares a la entrada de los templos romanos, porque la medusa, aquel que no estuviera preparado, aquel que no fuera digno, aquel que no fuera puro de corazón, no podía entrar, quedaría petrificado. Solo pueden entrar los que realmente merezcan entrar en el templo, que merezcan entrar en lo sagrado. Entonces, cuando veáis una cabeza de medusa, fijaros que tiene este elemento de protección.